Dicen que el destino tiene un sentido del humor macabro y que a menudo le gusta jugar con nosotros antes de enseñarnos la lección más importante de nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde la ropa que llevas define tu valor, donde un reloj caro en la muñeca inspira más respeto que un corazón honesto en el pecho. Esta es una verdad dolorosa, una verdad que Mateo conocía demasiado bien y que Valeria, la reina de la ciudad, estaba a punto de aprender de la forma más cruel posible. Porque a veces la mano que muerdes hoy es la única que podrá sacarte del fuego mañana. Para entender el dolor de Mateo, primero hay que entender su silencio. Era una mañana de martes, de esas grises y gélidas que calan hasta los huesos. La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad, limpiando las calles, pero no las conciencias. Mateo caminaba con la cabeza baja, intentando protegerse del aguacero con una chaqueta de cuero vieja, la única posesión que le quedaba de su vida anterior. Cada paso que daba resonaba con el peso de 5 años perdidos. 5 años, 60 meses, 1825 días mirando a una pared de hormigón gris, pagando por un crimen que no cometió. La gente lo miraba y se apartaba. Es curioso cómo el instinto humano detecta el peligro, o lo que cree que es peligro. Mateo era un hombre innegablemente atractivo, con esa belleza ruda y masculina que intimida. Su piel morena, su mandíbula marcada y sus ojos profundos podrían haberlo convertido en modelo de revista, pero lo que la gente veía no era su rostro. Veían la tinta, los tatuajes tribales que subían por su cuello y bajaban por sus brazos como enredaderas de una selva oscura. Marcas que se hizo en la prisión para sobrevivir, para que los otros reclusos supieran que él no era una presa fácil. Pero fuera de la cárcel, esas marcas no eran un escudo, eran una diana. Eran una letra escarlata que gritaba «culpable», antes de que él pudiera siquiera decir «hola». Esa mañana, Mateo se dirigía a su última esperanza. Había agotado todas las opciones. Había intentado ser cargador en el mercado, pero le pedían antecedentes penales limpios. Había intentado ser mecánico, su verdadera vocación, pero los dueños de los talleres temían que robara las herramientas. Su última carta era una entrevista para el puesto de conserje nocturno en la torre más alta y lujosa de la ciudad, el edificio corporativo de Imperium Global. No era mucho, limpiar suelos y vaciar papeleras, pero era un trabajo honesto. Y Mateo, más que dinero, necesitaba recuperar su dignidad. Necesitaba sentir que volvía a ser un hombre y no un número en un expediente judicial. Mientras Mateo caminaba con el estómago vacío y el corazón lleno de ansiedad, en el ático de esa misma ciudad, Valeria despertaba en sábanas de seda egipcia. Su vida era el opuesto exacto a la de Mateo. Valeria era la definición del éxito. Joven, rubia, hermosa y despiadada. Heredera de un imperio tecnológico, había sido educada para liderar, para mandar y sobre todo para no mostrar debilidad. Se levantó, se miró en el espejo y vio a una mujer perfecta. Su traje de diseñador blanco inmaculado costaba más de lo que Mateo ganaría en 10 años de trabajo. Valeria tomó su teléfono y marcó el número de Rodrigo, su prometido. Rodrigo era el hombre ideal ante los ojos de la sociedad. Guapo, ambicioso, con una sonrisa de tiburón. «Buenos días, mi amor», dijo Valeria, con esa voz autoritaria que usaba incluso en la intimidad. «Hoy firmo la fusión. Hoy seremos intocables». Al otro lado de la línea, Rodrigo respondió con dulzura, pero si Valeria hubiera podido ver su rostro en ese momento, habría visto la mueca de un traidor. «Claro que sí, cariño. Eres invencible. Te veo en la oficina». Valeria colgó. Se puso sus gafas de sol de marca, aunque estaba nublado, y bajó a su garaje privado. Subió a su coche deportivo negro, una bestia de motor que rugía como un león, y salió disparada hacia la oficina, sintiéndose la dueña del mundo. No sabía que ese día su mundo perfecto iba a chocar frontalmente con la realidad de Mateo.
El encuentro fue cinematográfico, pero no romántico. Mateo había llegado temprano a la entrada del edificio Imperium. Estaba nervioso. Se alisaba la ropa mojada, intentando parecer presentable. Repasaba en su mente lo que le diría al gerente de recursos humanos. Señor, sé que tengo antecedentes, pero le juro por la memoria de mi madre que soy trabajador. Solo necesito una oportunidad. En ese instante, el coche de Valeria llegó derrapando a la entrada VIP. Las ruedas pasaron sobre un enorme charco de agua sucia y aceite acumulado en la acera. El líquido negro salió disparado como un proyectil, empapando a Mateo de pies a cabeza. El agua fría y sucia manchó su única ropa decente. Mateo se quedó paralizado, sintiendo cómo la humillación le recorría el cuerpo antes incluso de que pudiera reaccionar. La puerta del coche se abrió. Mateo, a pesar de estar empapado, reaccionó con la nobleza que le caracterizaba. Vio que la mujer iba a bajar y, instintivamente, se adelantó para ofrecerle su mano y evitar que ella resbalara en el suelo mojado. «Cuidado, señorita, el suelo está...», empezó a decir Mateo, con su voz grave y sincera. Pero Valeria no vio una mano amiga. Valeria bajó del coche, miró su reflejo en el cristal y luego vio esa mano tatuada, grande, rústica, acercándose a su inmaculado traje blanco. Sus ojos azules se abrieron con horror y desprecio. «¡No me toques!», gritó ella, retrocediendo como si hubiera visto a un monstruo. Su voz resonó en toda la entrada, haciendo que los recepcionistas y guardias de seguridad se giraran. Mateo se congeló, con la mano aún extendida en el aire. «Señorita, solo quería ayudar. Usted iba...». «He dicho que te alejes», interrumpió Valeria, mirándolo de arriba a abajo con una mueca de asco absoluto. «¿Y qué hace alguien como tú en la puerta de mi empresa? ¿Acaso no hay seguridad en este edificio? Huele a delincuencia desde aquí». Dos guardias de seguridad corrieron hacia ellos, poniendo sus manos en las porras. «¿Algún problema, señora Valeria?», preguntó el jefe de seguridad mirando a Mateo con hostilidad. «Sí, hay un problema. Este individuo casi me toca. Mírenlo, miren esos tatuajes. Seguramente estaba intentando robarme o algo peor. Sáquenlo de mi vista. No quiero ver basura en mi entrada principal nunca más». La palabra basura golpeó a Mateo más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido en la cárcel. Él, que había soportado palizas para defender a los débiles tras las rejas. Él, que había sacrificado su libertad por su hermano. Ahora, una mujer que no sabía nada de la vida, lo reducía a nada solo por la tinta en su piel. Mateo miró a Valeria a los ojos. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Él no vio a una ejecutiva poderosa, vio a una niña asustada disfrazada de reina, y ella, por un breve instante, sintió un escalofrío al ver la tristeza infinita en los ojos de aquel criminal. Pero el orgullo de Valeria era un muro impenetrable. «Vete», siseó ella, «vuelve a la alcantarilla de la que saliste». Mateo apretó los puños, no por violencia, sino para contener las lágrimas de rabia. Asintió lentamente, manteniendo una dignidad que Valeria no podría comprar con todo su dinero. «Que tenga un buen día, señora. Espero que nunca necesite la ayuda de una basura como yo». Mateo dio media vuelta y caminó bajo la lluvia, sin mirar atrás, mientras los guardias se reían por lo bajo. Valeria se sacudió el traje, aunque nadie la había tocado, como si quisiera limpiarse de la presencia de aquel hombre. Entró al edificio con la cabeza alta, ignorando que acababa de sellar su destino. Y aquí es donde te pregunto, amigo que me escuchas, ¿alguna vez te han juzgado sin conocerte? ¿Alguna vez te han cerrado una puerta en la cara solo por tu apariencia? Si crees que el verdadero valor de una persona está en sus acciones y no en su aspecto, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Dale al botón de me gusta para apoyar a todos los Mateos del mundo que luchan por una segunda oportunidad. Porque lo que Valeria no sabía es que la vida es una rueda y la vuelta estaba a punto de comenzar. Mateo no se rindió ese día.
A pesar del dolor, a pesar del hambre, siguió caminando, y el destino, caprichoso como siempre, tenía preparado un giro inesperado. Necesitaba dinero, y la única opción que le quedaba era aceptar un trabajo temporal de alto riesgo que nadie más quería: limpieza de cristales en altura. Irónicamente, la empresa de servicios lo asignó al edificio más alto de la zona. Sí, adivinaste, el edificio de Imperium Global. Mateo no creía en las casualidades, pero la vida parecía empeñada en demostrarle lo contrario. Aceptó el trabajo de limpiacristales porque no tenía otra opción, y aunque el vértigo le revolvía el estómago, el hambre era un enemigo más fuerte. Así que ahí estaba, 3 días después del incidente en la entrada, colgado de un arnés a 30 pisos de altura, con el viento golpeando su rostro y un cubo de agua jabonosa como única compañía. Desde esa altura, la ciudad parecía pequeña, y los problemas también, o eso quería creer. El edificio Imperium era una fortaleza de cristal. Mientras Mateo deslizaba la escobilla de goma sobre las enormes ventanas panorámicas, podía ver destellos de la vida que ocurría dentro. Hombres de traje gritando en teléfonos, secretarias corriendo con cafés, reuniones interminables. Era como ver una película muda, pero al llegar al piso ejecutivo, el piso de Valeria, la película cambió de género. Pasó de ser un drama corporativo a un thriller de suspenso. Mateo estaba limpiando la ventana de la oficina principal, la suite presidencial. El cristal era grueso y polarizado, diseñado para que nadie viera hacia adentro, pero con la luz de la tarde y desde su posición privilegiada, Mateo podía ver claramente el interior. Y lo que vio le heló la sangre más que el viento frío de la altura. No estaba Valeria, estaba Rodrigo, el prometido perfecto. Pero Rodrigo no estaba trabajando. Estaba frente a la caja fuerte personal de Valeria, una caja fuerte escondida detrás de un cuadro abstracto que ahora yacía en el suelo. Rodrigo metía fajos de billetes y documentos confidenciales en un maletín negro con una prisa desesperada. Sudaba, miraba hacia la puerta cada 5 segundos, y entonces sacó su teléfono. Mateo, pegado al cristal, no podía oír, pero podía leer los labios y el lenguaje corporal. Rodrigo estaba discutiendo, gesticulando con violencia. «Ya lo tengo todo. Sí, esta noche. El vuelo sale a las 10. Ella no sospecha nada. Es una estúpida enamorada». Mateo, aunque no escuchó las palabras exactas, entendió la esencia: la traición. Ese hombre, al que Valeria miraba como si fuera el sol, la estaba apuñalando por la espalda. Estaba vaciando su vida mientras ella seguramente estaba en alguna reunión confiando ciegamente en él. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Podría haber seguido limpiando. Podría haber bajado la vista y pensado: ella me trató como a un perro, se lo merece. Sería la justicia poética perfecta, la mujer arrogante perdiéndolo todo. Pero Mateo tenía algo que Valeria y Rodrigo no tenían, algo que no se compra ni se aprende en las escuelas de negocios: honor, un código moral inquebrantable que había aprendido en las calles y pulido en la soledad de su celda. «No se patea al perro, aunque el perro te haya mordido», solía decir su madre. Mateo terminó su turno temblando, no de frío, sino de adrenalina. Bajó de la plataforma, se quitó el arnés y, sin cambiarse el mono de trabajo manchado, entró al edificio por la puerta de servicio. Sabía que no lo dejarían pasar por la entrada principal. Subió las escaleras de incendios, 30 pisos, jadeando, con los músculos ardiendo, impulsado por una misión suicida: salvar a su enemiga. Cuando llegó a la recepción del piso ejecutivo, la secretaria casi se desmaya. «¡Vas, seguridad! ¡Ha entrado un vagabundo!», gritó la mujer horrorizada por la presencia de Mateo. «Necesito hablar con Valeria. Es urgente. Su vida corre peligro», dijo Mateo sin aliento. Antes de que los guardias pudieran agarrarlo, la puerta de la oficina se abrió
Valeria salió, impecable como siempre, pero con cara de pocos amigos. Al ver a Mateo, su expresión se transformó en pura furia. «¿Otra vez tú? ¿Es que no entiendes el español? Te dije que te largaras». Mateo dio un paso adelante, ignorando a los guardias que ya lo sujetaban de los brazos. «Escúchame, por favor. No quiero nada de ti. Solo vengo a avisarte. Tu prometido, Rodrigo. Lo vi. Estaba vaciando tu caja fuerte. Se va a ir, Valeria. Te está robando». El silencio que siguió fue sepulcral. Valeria miró a Mateo, luego miró hacia su oficina vacía donde Rodrigo debía estar y soltó una carcajada fría, cruel, que resonó en todo el pasillo. «¿Rodrigo? ¿Robándome?», se rió con desprecio. «Eres patético. ¿Crees que voy a creerle a un ex convicto tatuado antes que a mi prometido? Rodrigo es un hombre de negocios, un caballero. Tú no eres nada. Seguramente quieres chantajearme. Quieres dinero, ¿verdad? Es lo único que gente como tú busca». Mateo dejó de forcejear. Miró a Valeria con una mezcla de lástima y tristeza. «No quiero tu dinero. Solo quería que supieras la verdad. Pero veo que estás ciega, y la ceguera del orgullo es la peor de todas». «Sáquenlo de aquí», ordenó Valeria dándose la vuelta. «Y si vuelve a acercarse a menos de 100 metros de este edificio, llamen a la policía y digan que intentó agredirme. Que se pudra en la cárcel de nuevo». Los guardias arrastraron a Mateo hacia la salida. Él no opuso resistencia. Había hecho lo que su conciencia le dictaba. Ahora, el destino de Valeria estaba en sus propias manos. Esa misma noche, el universo decidió ejecutar su sentencia. La lluvia había arreciado, convirtiéndose en una tormenta eléctrica que azotaba la ciudad con furia bíblica. Valeria conducía su coche deportivo de regreso a su mansión en las afueras. Iba alterada. Las palabras de aquel limpiador de ventanas, aunque las había rechazado, habían plantado una semilla de duda en su mente. Había llamado a Rodrigo varias veces, pero él no contestaba. «El usuario no está disponible», repetía la operadora. «¿Dónde estás, maldita sea?», murmuró Valeria, golpeando el volante. Aceleró ignorando las señales de límite de velocidad. El asfalto estaba resbaladizo como una pista de hielo. Al tomar una curva cerrada cerca de los barrios bajos, una zona que ella solía evitar, vio unas luces extrañas en el retrovisor. Intentó frenar, pisó el pedal, nada. Pisó de nuevo con fuerza, con desesperación. El pedal se hundió hasta el fondo sin resistencia. Los frenos no respondían. En ese instante de terror absoluto, Valeria comprendió dos cosas: que iba a morir y que el hombre tatuado tenía razón. Rodrigo no solo la había robado, la había saboteado, había cortado los frenos. Quería eliminarla para quedarse con todo sin que nadie hiciera preguntas. «¡No, no, no!», gritó Valeria, girando el volante inútilmente. El coche perdió el control, derrapó violentamente sobre el asfalto mojado, rompió la barrera de contención y salió volando hacia un barranco oscuro. El mundo de Valeria dio vueltas. Metal retorciéndose, cristales estallando, el sonido ensordecedor del impacto. Y luego, oscuridad y silencio, solo roto por el crepitar de las primeras llamas que empezaban a lamer el motor destrozado. «Ahora, quiero hacerte una pregunta». Mateo estaba cerca, vivía en ese barrio, escuchó el accidente, sabía quién era ella. Si tú fueras él, después de que ella te llamara basura, te humillara y te amenazara con la cárcel, ¿correrías bajo la lluvia para salvarla? ¿O dejarías que el karma hiciera su trabajo? Piénsalo bien, porque la respuesta define quién eres realmente. Déjame tu comentario abajo. ¿La salvarías o no? Mateo estaba en su pequeña habitación alquilada, mirando la lluvia por la ventana, cuando escuchó el estruendo. Fue un sonido seco, brutal. Conocía ese sonido. Era el sonido de la tragedia. Su instinto se activó antes que su razón. Agarró su chaqueta y salió corriendo hacia la carretera. No sabía quién estaba en el coche, solo sabía que alguien necesitaba ayuda. Corrió entre el barro y la maleza, bajando por el barranco, resbalando, cayendo, levantándose.
El olor a gasolina y caucho quemado llenaba el aire. Cuando llegó al fondo, vio el coche deportivo negro, ahora convertido en un amasijo de hierros irreconocible. El fuego empezaba a crecer en la parte delantera. Era una bomba de tiempo. Mateo se acercó a la ventanilla del conductor, que estaba destrozada. Miró adentro y su corazón se detuvo. Era ella, la rubia impecable, ahora cubierta de sangre, con la cabeza apoyada sobre el volante, inconsciente. Su traje blanco estaba teñido de rojo. Por un segundo, solo un segundo, la voz de Valeria resonó en la mente de Mateo. Gente como tú no debería respirar el mismo aire que yo. El fuego rugió, acercándose al tanque de gasolina. Mateo tenía una elección. Podía irse. Nadie lo sabría. Sería el crimen perfecto del destino. Pero Mateo no era un asesino. Y no era un hombre rencoroso. ¡Maldita sea!, gruñó Mateo. Agarró la manija de la puerta. Estaba atascada. El metal estaba caliente. Mateo gritó de dolor mientras la piel de sus manos comenzaba a quemarse, pero no soltó. Usó toda la fuerza que había ganado, levantando pesas en el patio de la prisión. Tiró con rabia, con desesperación. Sus bíceps se hincharon, sus venas parecían a punto de estallar. Con un crujido metálico espantoso, la puerta cedió. Mateo soltó el arnés de seguridad con dedos temblorosos. Tomó a Valeria en sus brazos, con una delicadeza que contrastaba con su aspecto rudo. «Vamos, princesa, despierta. No vas a morir hoy, no en mi turno». La sacó del coche justo a tiempo. Apenas habían avanzado 10 metros, cojeando por el barro, cuando el vehículo explotó detrás de ellos. La onda expansiva los lanzó al suelo. Mateo protegió a Valeria con su propio cuerpo, recibiendo el impacto de los escombros y el calor en su espalda tatuada. Allí quedaron, en el barro, bajo la lluvia torrencial, el expresidiario abrazando a la millonaria. Dos mundos colisionando, la sangre de ella manchando los tatuajes de él, y por primera vez no había barreras, no había dinero, no había prejuicios. Solo dos seres humanos luchando por sobrevivir. La explosión iluminó la noche como un relámpago eterno. Mateo yacía en el barro, aturdido, con la espalda ardiendo por el calor de la detonación, pero sus brazos no soltaron a Valeria ni por un segundo. Ella estaba pálida, fría. Su respiración era un hilo casi imperceptible. La lluvia lavaba la sangre de su rostro, revelando a la mujer vulnerable que se escondía detrás de la máscara de hierro del aceo. Mateo no tenía coche, no tenía teléfono. Estaba en medio de la nada, con una mujer moribunda en brazos. Pero rendirse no estaba en su vocabulario. La levantó, ignorando el dolor punzante en sus propias piernas, y comenzó a caminar. Caminó 2 kilómetros bajo la tormenta hasta llegar a la carretera principal, donde un camionero, al ver la escena dantesca de un hombre tatuado cargando a una mujer ensangrentada, se detuvo horrorizado. «¡Llévenos al hospital! ¡Se muere!», rugió Mateo con una autoridad que no admitía dudas. El viaje al hospital fue una eternidad. Mateo sostenía la mano de Valeria, esa misma mano que horas antes lo había rechazado con asco. «No te vayas», le susurraba él. «Tienes que vivir para ver en qué te equivocaste». Al llegar a urgencias, todo fue un caos. Médicos corriendo, camillas, gritos. «¡Código azul! ¡Pérdida masiva de sangre!», gritaba una enfermera mientras cortaba el traje de diseñador de Valeria para encontrar las heridas. El médico principal se volvió hacia Mateo, que estaba en un rincón, temblando de frío y agotamiento. «¿Es usted familiar? Necesitamos sangre. Su tipo es O negativo, muy raro. El banco de sangre está bajo mínimos». Mateo no lo dudó. Se remangó la camisa, mostrando sus brazos cubiertos de tinta negra. «Soy O negativo. Tomen todo lo que necesiten». El médico dudó un segundo al ver su aspecto, pero la urgencia mandaba. Conectaron a Mateo directamente. Y así, en una ironía suprema, la sangre del delincuente, la sangre del hombre que Valeria consideraba sucio, comenzó a fluir hacia el cuerpo de la mujer más poderosa de la ciudad.
vida por vida, sin pedir nada a cambio. Valeria estuvo en coma durante 3 días. Cuando finalmente abrió los ojos, la habitación estaba llena de flores. Flores de socios, de empleados hipócritas, de gente que quería quedar bien. Pero no estaba Rodrigo. El médico entró con una sonrisa cansada. Bienvenida de nuevo, doña Valeria. Ha sido un milagro. Estuvimos a punto de perderla. Valeria, con la voz ronca, preguntó lo único que recordaba entre la niebla del dolor. ¿Quién me trajo? Recuerdo unos brazos fuertes. Recuerdo fuego. El médico se puso serio. Buscó en su bolsillo y sacó un papel arrugado, manchado de grasa y barro. El hombre que la salvó no quiso dejar su nombre. Dijo que si la policía lo veía aquí, le causarían problemas por sus antecedentes. Se fue en cuanto usted estuvo estable, aunque él mismo estaba herido y con quemaduras de 2º grado en la espalda. Solo dejó esto para usted. Valeria tomó el papel con manos temblorosas. Reconoció la letra tosca, escrita con un bolígrafo barato. Leyó en silencio, y por primera vez en años su muro de hielo se rompió. Señora Valeria, mi sangre es tan roja como la suya. Espero que esta segunda oportunidad que le da la vida le sirva para aprender a mirar a las personas a los ojos, no a sus cicatrices. Cuidado con quien duerme a su lado. A veces el monstruo lleva corbata y el ángel lleva tatuajes. Él limpia cristales. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando la tinta. Valeria lloró con una amargura que le desgarraba el pecho. Lloró por su ceguera, por su soberbia y por la inmensa gratitud hacia un hombre al que había tratado como basura. Esa misma tarde, la policía llegó al hospital. Traían noticias. Habían interceptado a Rodrigo en el aeropuerto privado, intentando huir del país con $5 millones en efectivo y documentos falsos. Había confesado todo: el robo, el corte de los frenos, el intento de asesinato. Mateo tenía razón en todo. Valeria salió del hospital una semana después. No fue a su empresa, no fue a su mansión. Con el brazo aún en cabestrillo, subió a su coche, ahora conducido por un chofer, y dio una dirección que nunca pensó que visitaría: el barrio marginal de Las Sombras. Caminó entre las calles de tierra, ignorando las miradas curiosas de los vecinos, preguntando por el chico de los tatuajes. Lo encontró en un pequeño taller mecánico, debajo de un coche viejo, con la cara manchada de aceite. «Mateo», dijo ella. Su voz temblaba. Mateo salió de debajo del coche. Se limpió las manos en un trapo sucio y se puso de pie. La miró con esa misma dignidad tranquila del primer día. «Señora Valeria, veo que está viva. Me alegro». Valeria no aguantó más. Corrió hacia él y, para asombro de todo el taller, lo abrazó. Abrazó al hombre sucio, manchando su ropa de lujo de grasa, llorando en su hombro. Perdóname, por favor. Fui una estúpida. Me salvaste. Después de todo lo que te dije, me salvaste». Mateo se quedó rígido un momento, pero luego lentamente le devolvió el abrazo. «Tranquila, todos cometemos errores. Lo importante es arreglarlos». Valeria se separó, lo miró a los ojos y sacó una carpeta. «Quiero darte algo, la mitad de mis acciones, dinero suficiente para que nunca vuelvas a trabajar, y mis abogados ya están tramitando la limpieza total de tus antecedentes penales. Vas a ser un hombre libre de verdad, Mateo». Mateo sonrió, una sonrisa triste pero hermosa. «Acepto lo de los antecedentes. Es lo único que siempre soñé, pero no quiero tu dinero, Valeria. El dinero corrompe. Mírate a ti, mira a Rodrigo. Yo soy feliz con mis manos manchadas de grasa. Es dinero limpio». «Entonces ven a trabajar conmigo», suplicó ella. «No como empleado, como mi socio, como mi jefe de seguridad. Necesito a alguien en quien pueda confiar la vida, y tú eres el único». La imagen final de nuestra historia es poderosa. Vemos a Valeria y a Mateo caminando juntos por los pasillos de Imperium. Ella con su traje de sastre, él con un traje negro que deja ver sutilmente el tatuaje de su cuello.
Ya no hay miradas de asco, solo de respeto. Mateo se convirtió en la sombra protectora de Valeria, el guardián de la torre. Pero amigos, la vida real no es un cuento de hadas, donde todo termina con un beso y música de violines. Hay secretos que ni siquiera el tiempo puede borrar. En la última escena, vemos a Mateo solo en su nueva oficina de seguridad, rodeado de monitores. Saca de su bolsillo un teléfono desechable antiguo que tenía guardado. Marca un número. Su voz cambia. Ya no es el hombre humilde y suave. Su tono es frío, calculador. Jefe, soy yo, estoy dentro. Ella confía en mí ciegamente. Tengo acceso a todo. La operación Caballo de Troya ha sido un éxito total. Rodrigo fue el chivo expiatorio perfecto. Nadie sospecha nada. Mateo cuelga. Mira a la cámara de seguridad donde se ve a Valeria trabajando feliz en su despacho y sonríe. Pero esta vez, su sonrisa no llega a sus ojos. ¿Mateo es realmente un héroe? ¿O es el villano más inteligente que jamás hemos conocido? ¿Salvó a Valeria por amor o porque la necesitaba viva para un plan mucho más grande y oscuro? Eso, mis queridos amigos, es una historia para otro día. El mundo da muchas vueltas y a veces el Salvador es solo un verdugo con paciencia. Si te quedaste helado con este final, si no te esperabas este giro, revienta el botón de like ahora mismo. Suscríbete a Prisionero de tu Mundo y activa la campanita, porque te juro que la segunda parte de esta historia te dejará sin aliento. Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Quién es realmente Mateo? ¿Para quién trabaja? Los estaré leyendo. Hasta la próxima. Y recuerda, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Todo depende de quién cuente la historia.